Continuando con nuestro orden del día, solicitamos a la senadora Luz María Beristain. Por favor, pida a nuestro siguiente compareciente, al ciudadano Francisco Javier Díaz de León, nombrado como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Por favor, nos acompañe en esta sesión. Aquí está Patricio, es que está pidiendo. Damos la más cordial bienvenida a estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte al ciudadano Francisco Javier Díaz de León, nombrado como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. ¿Podría, por favor, ponerse de pie para rendir protesta? Ciudadano Francisco Javier Díaz de León, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas Comisiones Unidas y también ante las preguntas y, en su caso, las réplicas que le formulen las senadoras y los senadores? Protesto. Muchas gracias. Se deja constancia la anterior. Muchas gracias, senadoras. Senadores, puede usted tomar asiento. Solicito a la senadora Marcela Guerra, por favor, proceda a dar lectura al currículum del compareciente. Francisco Javier Díaz de León nació en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 1964 con una formación académica. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Análisis de Conflictos Internacionales por la University of Kent at Canterbury, en Inglaterra, y tiene un diplomado en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con el dominio del idioma inglés intermedio y de francés. Es diplomático de carrera. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en el 91 y ascendió al rango de ministro en el 12. De desarrollo profesional. Se ha desempeñado a partir de 1991 al 94 como subdirector para el Grupo de 3 o PANAL de la Dirección General de Organismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Del 94 al 98, segundo secretario de Asuntos Económicos de la Embajada de México en Australia. De 1998 al 2000, asesor en la Subsecretaría para América del Norte. Del 2000 al 2005, cónsul adscrito del Consulado General de México en San Diego. Del 2005 al 2007, cónsul adscrito al Consulado General de México en Nueva York. Del 2007 al 2010, jefe de la sección de Asuntos Migratorios e Hispánicos en la Embajada de México en los Estados Unidos de América. Del 10 al 13, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Del 13 a la fecha, es cónsul general de México en Raleigh y actualmente se desempeña como cónsul adscrito en el Consulado General de México en Nueva York. En la administración pública se desempeñó como jefe del Departamento de Asuntos Especiales de la Subdirección de Análisis en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, senadora Guerra. Ciudadano Francisco Javier Díaz de León, tiene usted el uso de la palabra para exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Muchas gracias, señoras senadoras, senadores, por la oportunidad de compartir con ustedes el plan de trabajo que tengo previsto llevar a cabo, que entregamos a esta soberanía hace algunas semanas, y obviamente por el gran honroso designación que recibí por parte del señor presidente de la República para desempeñarme como cónsul general de México en Atlanta, Georgia. Si me permiten, inicialmente me gustaría compartir con ustedes, platicarles un poco de las características de la circunscripción consular de ese Consulado General de México en Atlanta, Georgia. Es un consulado que abarca una circunscripción bastante amplia. Primero, obviamente, el estado de Georgia, el estado de Alabama, en segunda instancia, y prácticamente todo el estado de Tennessee, toda la parte del estado de Tennessee al este del río Tennessee. En total estamos hablando de una circunscripción consular de alrededor de 300 condados en total. Es una región de Estados Unidos que tiene algunas peculiaridades que ustedes conocen muy bien. La zona del sur de los Estados Unidos
lo que la cultura estadounidense denominan el sur tradicional, tiene una cultura muy peculiar y muy específica y una historia muy específica. Y entre otras cosas, en los últimos años ha sido la región de los Estados Unidos en donde se han producido los flujos migratorios tal vez más importantes y más novedosos de los últimos años. Es decir, a diferencia de otras regiones de Estados Unidos, como por ejemplo California, Texas, Illinois, Chicago, Nueva York, que han sido tradicionalmente regiones de destino de migración mexicana a esas partes de Estados Unidos. El sur de los Estados Unidos no es una zona tradicional, es una zona en donde la migración mexicana es una historia de 20, 25 años cuando mucho. Y es una historia en donde esa migración ha llegado en números muy grandes, muy sustantivos en ese periodo, y eso representa grandes problemáticas, grandes retos para la red consular de México que opera en esa región de ese país. Como bien señaló la señora Guerra, hasta el momento yo funjo como cónsul general de México en Raleigh, Carolina del Norte, región también cercana a esto, que tiene algunas peculiaridades similares en términos de la región del sur de Estados Unidos. Es una zona que tiene, en el contexto de esta situación, de esta migración reciente en Estados Unidos, significa muchas cosas, pero entre otras cosas significa lo siguiente. Primero, tenemos un perfil demográfico de la migración mexicana muy joven. Es muy difícil, no imposible, pero sí difícil encontrar a alguien que nos diga que tiene más de 30 años ahí. La gran mayoría de nuestra población mexicana inmigrante en la región del en esa región estadounidense, me refiero específicamente a Georgia, Alabama y en este caso Tennessee, son personas muy jóvenes y una gran cantidad de menores. Segundo, como es una región migratoria en donde no ha habido tradicionalmente migración mexicana a lo largo de los años, el nivel de entramado de organizaciones comunitarias establecidas en la comunidad, en la sociedad, para apoyar a nuestros migrantes es todavía bastante incipiente. Es decir, la organización comunitaria, sobre todo si la comparamos con lo que vemos en otras partes de Estados Unidos como Texas, California, Chicago, etcétera, está mucho más incipiente. Es un gran reto para quienes trabajamos ahí para apoyar a los inmigrantes, favorecer la consolidación de liderazgos migratorios, liderazgos de migrantes y la consolidación de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con los consulados de México y que apoyen a estos consulados, a estas personas. En términos generales, la población de mexicanos en la circunscripción se acerca alrededor de, la estimación demográfica es de alrededor de 1 millón de mexicanos en esta circunscripción. Alrededor de 540,000 mexicanos en el estado de Georgia, alrededor de casi 115,000 en el estado de Alabama y alrededor de poco más de 200,000 en el estado de Tennessee. Es una región con una gran concentración de migrantes mexicanos y con las características que ya compartía con ustedes hace algunos minutos. En la carpeta de trabajo que ustedes tienen bajo su amable consideración, he establecido un amplio programa de trabajo con una serie de acciones específicas para desarrollar durante el transcurso de la gestión que yo llevaré a cabo si esta soberanía así lo considera oportuno. Y que se divide obviamente en los ámbitos de trabajo que caracteriza toda nuestra red consular en Estados Unidos. Específicamente, obviamente, en el ámbito de por ejemplo, en el ámbito del trabajo político, hay una gran tarea que realizar en el ámbito de establecer contactos y de establecer discusión, establecer un diálogo constructivo con las autoridades locales en esa región de Estados Unidos. Hablaba yo hace unos minutos también, por ejemplo, de los factores que derivan del arribo reciente de la migración mexicana y de que por qué, al tener una red comunitaria tan incipiente para ellos, son ellos, de alguna manera, una población migrante particularmente vulnerable. Del mismo modo, ante una migración tan sustantiva, tan grande y que se produce en tan poco tiempo, en una región en donde tradicionalmente no existía migración mexicana hasta hace 20, 25 años, una de las consecuencias es que las autoridades locales tienen profundo desconocimiento sobre nuestro país, profundo desconocimiento sobre nuestra gente y profundo desconocimiento sobre las aportaciones que la gente, los mexicanos están haciendo en esas comunidades. Algunas comunidades específicas, algunas autoridades locales en estos estados
pues actúan de manera, digamos, distante o a veces hasta agresiva en contra de ellos. Es muy importante trabajar fuertemente para establecer un diálogo con estas autoridades para que haya una mejor comprensión de las aportaciones de nuestra población en esta región de Estados Unidos. De la misma manera, como lo mencionaba antes, muy importante identificar liderazgos migrantes mexicanos que existen ya en esas regiones de Estados Unidos y trabajar con ellos para empoderarlos, para ayudarles en el proceso de la creación y la consolidación de organizaciones migrantes con su propia agenda y con su propia manera de interactuar y sobre todo con solidez financiera y económica e institucional para que puedan seguir adelante y puedan consolidarse como muchas otras organizaciones mexicanas, hispanas, latinas existen en el resto de Estados Unidos. En el ámbito del trabajo de documentación consular tenemos enormes retos, como ustedes saben, hay una gran tarea que realizar en términos de consolidar los niveles de eficiencia y de calidad de servicio que merece nuestra comunidad. El consulado ha sido certificado por la agencia que certifica los consulados de México en Estados Unidos en términos de establecer el estándar de calidad y de tiempos para emitir los documentos. Se tiene que cuidar ese estándar, tenemos que cuidar que estos estándares de servicio sean de conformidad a lo que merecen nuestros connacionales, que sean atendidos mediante un esquema de obtener una cita y que salgan del consulado cuando mucho en una hora con el documento que requieren y que sean siempre tratados con dignidad y que sean siempre tratados con el respeto que se les tiene que dar. De manera más coyuntural hay un importante trabajo y tarea enfrente de nosotros relacionado, por ejemplo, obviamente con el tema de apoyar con la expedición de la credencial de elector establecida por el Instituto Nacional del Elector, promoverla, difundirla y seguir apoyando para que este proceso siga creciendo. Y por supuesto, muy pendientes estamos todos en la Red Consular de Estados Unidos de lo que se está discutiendo en este momento en la Corte Suprema de Estados Unidos, particularmente alrededor del litigio legal que existe entre algunos gobiernos estatales y el gobierno federal estadounidense en torno de las acciones ejecutivas que estableció el presidente Obama hace algunos años, que pueden beneficiar a millones de personas y a millones de mexicanos, algunos de ellos jóvenes que llegaron a Estados Unidos indocumentados y algunos de ellos los padres de jóvenes que nacidos en Estados Unidos sean ciudadanos. Estamos hablando de más de 5 o 6 millones de mexicanos que pueden beneficiarse de estas órdenes ejecutivas y que en este momento están siendo consideradas y estudiadas por la Suprema Corte de Justicia de ese país. ¿Y por qué lo menciono? Porque dependiendo de lo que suceda eso, puede haber una repercusión muy grande y muy importante para la demanda de servicios de los consulados de México en Estados Unidos. Hemos establecido toda una serie de medidas de agilización de los trámites consulares, de eficientización de los procesos para estar en capacidad de responder ante ese escenario. Y una vez que si eso sucede, y obviamente me imagino que todos los que estamos aquí esperamos que así sea, pues estemos listos para poder apoyar y orientar a nuestros connacionales en ese proceso que puede beneficiar, como les decía yo hace unos minutos, a millones y millones de nuestros paisanos que viven por allá. En materia de protección consular y una serie de acciones, no quiero entrar en todos los detalles, pero quiero destacar evidentemente algunos de los temas que nos preocupan muchísimo. Obviamente tenemos una gran cantidad de prisiones en esa circunscripción consular, en donde tenemos que establecer un programa de visitas bien establecido, bien cuidado, para que nos aseguremos de que nuestro consulado, el personal de protección del consulado visite esos centros de detención y pueda verificar la situación legal, física, emocional, de salud de los mexicanos que están detenidos en esos lugares, que como ustedes se podrán imaginar es un tema que nos preocupa mucho. Estamos obviamente muy pendientes, como ya les decía, del tema de DACA y DAPA, que son las acciones ejecutivas a las que mencionaba, pero también nos preocupan muchas otras cosas. Nos preocupan obviamente los abusos que pueden recibir a veces de autoridades locales los migrantes mexicanos que viven en esa parte del país. Nos preocupan particularmente cada vez que hay una discusión alrededor de un tema de una posible ayuda migratoria, como son estas acciones ejecutivas de las que estamos hablando, lamentablemente hay algunos efectos negativos. Uno de ellos es que en nuestra experiencia nos dicta que siempre hay personas que abusan de nuestra comunidad. Hay personas que se presentan como abogados, como pseudoabogados migratorios, notarios, como con la figura estadounidense que no tiene nada que ver con la figura que nosotros conocemos en nuestro país, y abusan de nuestros paisanos. Les dicen que ellos les van a regresar los papeles, les piden dinero, y es terrible porque pierden a veces algunos de nuestros connacionales ahorros que probablemente son de toda su vida. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer mucho para prevenir a nuestros paisanos de que nunca pongan su dinero
y su situación migratoria en manos de una persona que no esté debidamente acreditada, y tenemos que fortalecer nuestras campañas de acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno que trabajan en este tipo de temas. La asistencia jurídica es un tema sin duda fundamental, lo es siempre y lo será tal vez más en este tipo de contextos. Tenemos que fortalecer el enfoque de género que tenemos en las labores de protección consular, porque si bien, como ya me decía yo hace algunos minutos, nuestra población es muy joven y muy vulnerable en esa región de Estados Unidos, pues en particular las mujeres migrantes indocumentadas en Estados Unidos reciben aún más situaciones de vulnerabilidad y situaciones de abuso. Y tenemos que ver de qué manera podemos fortalecer nuestros programas y establecer alianzas con organizaciones locales ahí. Hay una agenda importante que tiene que ver con el tema comercial y con el tema de la relación económica que tenemos con esos estados en Estados Unidos. En el caso de en el caso de Georgia, nuestra relación comercial es sustantiva. Tenemos casi 10 billones de dólares de relación comercial anual entre Georgia y México. Lo mismo sucede con Tennessee, y en el caso de Alabama es del 3.5 billones de dólares. Somos un país muy importante comercialmente para estos estados, y eso tiene mucho que ver con lo que tenemos que hacer en términos de generar una mejor discusión y un mejor entendimiento sobre qué es México para Estados Unidos, qué es México en particular para esa región de Estados Unidos y qué son los mexicanos para esa región. Yo quisiera terminar, sin entrar más en los detalles de los elementos del programa de trabajo que ustedes tienen bajo su amable consideración, en hacer tal vez una reflexión un poquito más amplia en el sentido de que creemos muchos de los que hemos estado trabajando en Estados Unidos estos temas durante algunos años, que estamos en el umbral de un cambio paradigmático de las políticas públicas que tenemos que poner en marcha en Estados Unidos. ¿A qué nos referimos? Hay cosas que han cambiado sustancialmente en los últimos años en los patrones de la migración. Por primera vez en la historia, el patrón de la migración neta entre México y Estados Unidos, de acuerdo con los especialistas, ya son no solamente muy bajos en términos de netos de mexicanos yendo a Estados Unidos, sino ahora incluso ya de acuerdo con algunos centros demográficos, es incluso negativo. Es decir, hay más gente que está regresando a México de los mexicanos que están yendo para allá. Segundo factor, eso indica también, entre otras cosas, que la gran mayoría de los mexicanos que están allá, con toda probabilidad, como es una migración que ya está ahí con familias, con hijos, con niños, etcétera, es una migración que en su gran mayoría no va a regresar a México. Es una migración que es binacional. Nuestra población es binacional y, como nosotros decimos siempre, tenemos que tener políticas públicas que reconozcan esa binacionalidad, que reconozcan su mexicanidad y que los haga muy orgullosos de serlo, y que nosotros obviamente fomentemos ese orgullo y esa mexicanidad, sin duda, y su vínculo con nuestro país, económico, cultural y en todos los ámbitos, sin duda alguna, pero al mismo tiempo entender que la vida y el futuro de estos connacionales nuestros, con toda probabilidad, está en Estados Unidos. Y eso significa que nuestras políticas públicas también tienen que reconocer cómo poner en marcha acciones, programas que ayuden a acelerar su proceso de asimilación en Estados Unidos, a acelerar su proceso de empoderamiento en Estados Unidos. Y el empoderamiento a veces simplemente es interpretado como un tema relacionado con la ciudadanía, ¿no? o incluso la participación en las elecciones, que sin duda es un factor, sin duda alguna, importante, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Necesitamos una población mexicana cada vez más consciente de sus derechos allá, más consciente de cómo funciona la comunidad, cómo funcionan las autoridades en ese país, y que sepan cómo participar en las decisiones que les afectan. Tenemos mucho que hacer, hay una gran cantidad de políticas públicas que desarrollamos a través de programas que se orientan relacionados con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y todo eso tiene que fortalecer esa, digamos, visión de mediano o largo plazo. Un mejor entendimiento y una mejor defensa de la imagen de lo que es México, de los mexicanos, y lo que los mexicanos están haciendo allá para mejorar ese país, porque eso es lo que hacen, están haciendo mucho para favorecer a ese país. Es parte del trabajo que tenemos enfrente alrededor de este reto enfrente, en este momento, de todos los ataques que está recibiendo nuestra comunidad y que recibe México en el contexto reciente.
pero también al mismo tiempo creemos firmemente que hay que empoderar a nuestros migrantes, a nuestra misma comunidad, para que ellos también puedan ser las voces primeras en que su voz pese en Estados Unidos y que su voz sea la primera que genere una diferente percepción de lo que ellos son. Ellos son lo más valioso que tenemos nosotros y ellos están haciendo un gran cambio en ese país. Y creo que eso va a suceder independientemente de lo que hagamos nosotros. Ellos van a ser binacionales, ellos se van a empoderar en ese país, lo hemos visto y sabemos que va a suceder. La verdadera pregunta para nosotros es, y más bien para nosotros el verdadero reto es que eso suceda teniendo a México de la mano, que nosotros estemos con ellos a lo largo del proceso. Y eso es lo que creemos que debemos de ver como una visión un poco a 10,000 pies de todo lo que tenemos que hacer. Yo lo dejaría tal vez aquí para tratar de respetar los tiempos, si es que lo hice, y le agradezco muchísimo a todos ustedes su tiempo y su paciencia para escucharme. Por el contrario, muchas gracias a usted, el ciudadano Francisco Javier Díaz de León. Senadoras, ahora toca el turno de las preguntas, comentarios. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Senadora Ana Gabriela Guevara. Senador Díaz León, bienvenido al Senado de la República. Gracias. La verdad que con grato gusto escucharle su planteamiento y su conocimiento del tema, sobre todo en la región, y como dice, una región no muy concurrida por la migración, pero con mucho conocimiento de causa del tema. Me gustó mucho esto que dijo, el entendimiento y la concientización de la importancia que se tiene en torno al flujo y en torno a la dinámica comercial entre los dos países. Si bien tenemos firmados instrumentos y es el país con mayor intercambio comercial que tiene México, pero cuando se toman decisiones en la alta esfera de la política de Estados Unidos, de repente el comercio local de la frontera de México con Estados Unidos no se enteran y solamente les llega el efecto secundario de haber tomado decisiones, entre ellos las alertas, entre ellos las situaciones migratorias o situaciones o condiciones propias de cada ciudad de la frontera. Y se ven ellos perjudicados al grado de que del lado americano, acudiendo a que nosotros asistimos al autoconsumo en la frontera, se han visto ellos también perjudicados en el cierre de muchos de estos negocios y es la falta de ese entendimiento, de que en ocasiones no ven la frontera sur de Estados Unidos con esa importancia y con esa lógica comercial que es. Me parece que el planteamiento que hace de las políticas públicas y ese cambio paradigmático nos va a alcanzar. Y aquí no me dejarán mentir mis compañeras y compañeros senadores que desde que esto se ha puesto en la mesa hemos sido insistentes aquí y con otros colegas suyos en el énfasis de fortalecer el cuerpo consular, que sabemos que es muy eficiente el de nuestro país en el exterior, pero frente a esta posibilidad que existe de regularización y de asistencia a muchos mexicanos, iba a ser altamente demandado el consulado mexicano en todo el territorio americano. En asistencia jurídica, lo planteaba la senadora Cuevas en la anterior comparecencia, de las actas de nacimiento, el reconocimiento de segunda, tercera generación de padres indocumentados que estuvieran allá, de esos hijos que iban a regresar y que pues terminan siendo apátridas porque no son ni de aquí ni son de allá. Entonces iba a ser una tarea bastante interesante. Yo creo que la oportunidad que tenemos ahorita de replantearlo y que ya se tenga claridad, yo creo que nos va a dar un respiro importante de que no va a suceder en lo que resta de la administración Obama, sino tal vez en la siguiente, pero creo que México no puede dejar de perder el objetivo de que es una tarea que tenemos que estar. Y concluyo diciéndole que lo menos que podemos hacer para esos connacionales que efectivamente son binacionales, es que nos sientan cerca, porque es el reclamo de ellos. Es decir, migré por buscar una mejor oportunidad de vida y cuando ocupo a mi país, lo menos que espero es que mi país me responda con lo mínimo, que es con un documento. Le deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. ¿Algún otro senador o senadora desea hacer uso de la palabra? Senadora Guerra.
Gracias, Presidenta. Bueno, ya tuve la oportunidad de intercambiar opiniones con usted en la Junta de Trabajo que tuvimos con la comisión que presidimos. Yo nada más decirle que estamos nosotros en la Comisión de América del Norte elaborando una agenda de empoderamiento de los mexicanos en Estados Unidos y que queremos contar con usted toda vez que va a ir a Atlanta, y Atlanta es un centro muy importante donde hay muchísimos mexicanos, y dentro de esa agenda de empoderamiento tiene que ver la revisión de los marcos jurídicos para proveer de la doble nacionalidad. Y eso sí nos compete muchísimo a nosotros, y queremos ir de la mano con la Cancillería, y queremos ir de la mano también con ustedes, que son los que tienen el termómetro definitivo de las necesidades de los mexicanos en Estados Unidos. Hemos estado discutiendo, es un debate que ya tenemos los miembros de mi comisión, y que en las veces que hemos ido a Estados Unidos, especialmente la última en Washington, tomamos el acuerdo de elaborar esa hoja de ruta para poder, en acompañamiento con el gobierno de la República y con ustedes, es decir, ustedes como parte del gobierno de la República, el de poder concretar esa agenda lo más pronto posible. Esa sería nada más mi intervención. Estamos aquí a sus órdenes, como usted bien lo sabe, y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora Guerra. ¿Alguien más? Bueno, quisiera yo hacer algunas cosas. Senador Patricio Martí. Gracias. Felicitarlo, señor cónsul, por su exposición. A pesar de que le había escuchado, tiene usted aspectos adicionales a los que ya había comentado en ocasión anterior. Me parece, por otra parte, que va usted a una tierra que tiene por lema sabiduría, moderación y justicia. Ojalá que este lema del estado de Atlanta, de Georgia, se aplique también sobre nuestros connacionales. Es el estado de los melocotones originalmente, y sin duda es un estado que está recibiendo más migración que el resto de la Unión Americana, en general la región, como usted lo ha expuesto. Hay una vieja tradición que en la novelística norteamericana nos trae los nombres de Scarlett, Tara, Red Butler, que llevado a la cinematografía sigue siendo de gran nostalgia aquella cinta, pero sigue reflejando una vieja ideología que se sostiene y a la que no van a ser ajenos, no son ajenos nuestros connacionales. Yo deseo que tenga usted la fortaleza, precisamente por su experiencia y conocimiento, para, si ya estuvo en Carolina del Norte, que también tiene lo suyo en la participación desde 1861 en los desencuentros norteamericanos, que tenga usted toda esa capacidad que se requiere para resistir los embates que tienen mucho que tienen mucho rescoldo de aquellas formas de pensar y de actuar. Le deseo lo mejor. Puede usted estar seguro que su calidad de cónsul le da una magnífica carta de presentación para que sea ratificado en este nombramiento, ahora en una zona tan extensa y de tanto crecimiento para nuestros propios connacionales. Felicidades, le deseo lo mejor y contará con mi voto. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, senador. Bueno, quisiera yo hacer unos comentarios y sobre todo aprovechando, ciudadano Díaz de León, que si no me recuerdo la segunda vez que usted comparece ante estas Comisiones Unidas. Lo que yo recuerdo la primera vez que compareció fue que, y que se lo reconozco todavía, un gran interés por nuestros niños migrantes. Y en ese entonces acordamos en esa comparecencia que enviaría la información sobre la problemática en Raleigh, sobre los niños migrantes, y así lo hizo. Entonces, primero yo sí quiero agradecerle que
pues fluyó la información, que pudimos seguir en contacto y que compartimos esa preocupación. Sobre esta nueva posible asignatura, el consulado en Atlanta, primero creo que hay una reflexión que no podemos dejar pasar, y es que no le toca recibir un consulado en una situación sencilla. No es de los consulados que han sido más activos, y que incluso, si no mal recuerdo, pues hubo ahí pues hasta un incidente con el cónsul actual. Entonces, creo que es un trabajo que va a requerir de un impulso adicional. Sin duda, a veces es más fácil tomar las riendas pues de un caballo que va andando y que va andando bien, a uno que por lo menos que se ha tropezado. Entonces, le deseo la mejor de las suertes. Creo que tendrá un muy buen trabajo, como lo tuvo en Raleigh, ahora en Atlanta. Quiero hacer nada más un último comentario, lo hacía en la comparecencia anterior. Probablemente el día de mañana estemos aprobando en este Senado de la República una modificación al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Es una reforma que ha sido impulsada por la B Foundation, una fundación dedicada a promover el derecho a la identidad de nuestros connacionales en Estados Unidos. Connacionales que no fueron registrados en México, en tiempo luego migraron, y que ahora viven esta doble invisibilidad, ¿no? Y que están sufriendo el acceso, ya no digamos a servicios, sino al ejercicio de derechos tan básicos como el de la identidad. Esperamos que esta modificación se apruebe pronto. Ha sido aprobada por unanimidad en el Senado de la República. Esperemos que nuestra colegisladora pueda agilizar motores y que esto quede aprobado cuanto antes. También hemos estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Relaciones Exteriores en este tema para que se hagan las adecuaciones al reglamento, que esto también me parece que apoyará mucho, sobre todo para pues cómo llevar a cabo esta nueva tarea. No es lo mismo nada más que nosotros como legisladores les demos la facultad a cómo ejerzan esta facultad, ¿no? No es una firma fácil expedir un acta de nacimiento cuando se está hasta lejos de la comunidad donde la persona nació. Pero creo que puede esto hacerle la diferencia a muchas personas en su calidad de vida en el ejercicio de derechos. Y quisiera también pedirle, a propósito de un pleno ejercicio de derechos, creo que un error que hemos tenido los mexicanos, en una parte nuestros connacionales allá, pero también nosotros por no ser ese impulso que se necesita, y tiene que ver con lograr que nuestros connacionales voten, que se registren y que vayan a votar. Mientras nuestros connacionales no voten, Donald Trump seguirá vociferando todo su odio, todo su racismo, porque no hay una sanción en lo que a un político en campaña le duele, que son votos. Y por eso ha escogido con quién pelearse. Se ha peleado con México, se ha peleado con los chinos, se ha peleado con los musulmanes, pero no se pelea con las petroleras, no se pelea tampoco con los medios de comunicación, se pelea con quien sabe que no tiene una consecuencia. Y me parece que una labor indispensable de nuestros cónsules tiene que ver con encarecerle los costos. No se trata de confrontar y de nada más estar diciendo que si se parece a Hitler o a Mussolini, eso es absurdo. Tiene que ver con ejercer derechos y con realmente empoderar a nuestras comunidades. Y eso solo se va a hacer con información y con registrarse para votar. Y también repetiré el mismo comentario anterior, pero al final del día creo que es parte del trabajo consular. La labor consular, me parece, se ha ido modificando. Empezaron siendo una especie de representación y promoción de México, y ahora son pues ya casi tienen que administrar a mayor población que muchos estados o municipios del país. Pensar en algunos consulados, por ejemplo en California, hay más connacionales en esas comunidades que en algunos estados de nuestro país. Entonces, no es fácil. Sí se ha ido mucho la parte de protección, tema que yo felicito y apoyo y que me encanta, pero creo que también debemos impulsar otro tipo de actividades sin descuidar la parte de protección, que hablen bien de México, que demuestren nuestro talento, que demuestren cuál es la verdadera narrativa. Hoy, en la opinión pública estadounidense, el 40% de los estadounidenses tiene una mala opinión de México. Ese efecto de Trump, gane o pierda, ya existe. ¿Qué vamos a hacer nosotros y qué va a hacer concretamente usted en Atlanta para, pues de entrada, frenar que ya no sigan creciendo ese tipo de opiniones negativas hacia México y para realmente demostrar qué es México?
por qué tenemos la historia que tenemos, por qué hemos logrado lo que hemos logrado y sobre todo por qué los mexicanos tenemos una historia y un valor muy distinto al que este xenófobo, como decía el senador Cota, innombrable, quiere mostrar. Muchas felicidades por su exposición, muchas felicidades por su trayectoria. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señoras senadoras, señores y señoras senadoras, por sus comentarios, que les agradezco mucho. Un par de comentarios que voy a tratar de englobar la mayoría de los comentarios que amablemente me hicieron. Por un lado, el tema de la modificación regulatoria, por ejemplo, de los temas de los registros de nacimiento, de las actas de nacimiento, todo este tema de la modificación del artículo 44 de la Ley de Servicio Exterior Mexicano, es importante, es de gran importancia y creo que tiene mucha resonancia en particular con la población específica de esta parte de Estados Unidos, de esta circunscripción consular, perdón, por la misma juventud demográfica de esta población. Es uno de los servicios más ampliamente demandados de los consulados en esa región, ser mucho más expeditos y poder expedir más registros de nacimiento. El número de menores que nuestros connacionales ahí tienen y que quieren registrarse es enorme. Y enfrentamos frecuentemente enormes impedimentos regulatorios para poder expedir las actas que a veces estos menores requieren. Algunas veces por las razones que usted dice, menores que fueron llevados a Estados Unidos y haber sido registrados aquí, que es una tragedia, porque se convierten en personas sin papeles, sin nacionalidad. Por otro lado, tenemos algunas limitaciones regulatorias que tienen que ver, por ejemplo, con la necesaria presencia del padre, que a veces está ausente, y eso genera enormes dificultades para nuestra comunidad, para nuestros paisanos, para nuestras familias que viven allá. Y yo lo comentaría un poco en el sentido de que obviamente seguiremos muy pendientes del proceso legislativo que tengan estas discusiones que ustedes están comentando. Para nosotros son muy importantes y obviamente esperamos que ustedes, los legisladores, concluyan este proceso legislativo de una manera que le dé mejores opciones a esta comunidad. Y tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando hace unos minutos. Es el tema de reconocer que tenemos una comunidad binacional, una comunidad que vive allá, que está allá, que es mexicana, que al mismo tiempo de alguna manera es estadounidense, como podamos llamarle, y que entonces nuestros marcos regulatorios reflejen esas realidades. Que tengan al mismo, así como queremos que al mismo tiempo se empoderen y tengan acceso a los servicios legales y los servicios que ofrece la sociedad de aquel país en donde viven, que también tengan la misma posibilidad de hacerlo con respecto a nosotros, a México. Es ser una sociedad binacional y nuestros marcos regulatorios deben de reflejarlo igualmente. Y nosotros, por supuesto, estamos en la primera disposición de ser un factor positivo que nos lleve en ese camino. Segundo, no quiero dejar de comentar y de alguna manera rebotar lo que la senadora Gabriela Cuevas comentaba hace unos minutos relacionado con todo el tema de la participación política, cívica de los mexicanos en los Estados Unidos. Sin duda alguna, tiene mucho que ver con eso. Cuando nosotros frecuentemente encontramos a nivel local en Estados Unidos legislaturas estatales o locales o cabildos de ciudades que están autorizando normativas o bandos legislativos que son perjudiciales para los migrantes o que pueden ser antiinmigrantes, como de acuerdo algunos lo pueden catalogar en algunos estados. Evidentemente, una de las primeras cosas que hay que revisar es ¿por qué estos políticos locales actúan de esa manera? ¿Lo hacen generalmente? ¿Podríamos decir que es porque son racistas? Pues puede ser, pero en realidad al final del día ellos promueven estas iniciativas porque creen que les van a redituar políticamente. ¿Y cuál es la mejor manera para evitarlo? Como muy bien lo dijo la senadora Cuevas, es incrementar el costo político para que ello suceda. ¿Y cómo incrementa el costo político? Uno, empoderando a nuestra comunidad económicamente, para que su peso económico en esos países, en esos lugares, sea mucho más apreciado y entendido. Y segundo, por supuesto, para que participen de alguna manera en las decisiones que se toman. Si no se hacen ciudadanos quienes pueden hacerlo y no participan en los procesos políticos que están allá, quienes tienen la opción de hacerlo, eternamente la población hispana mexicana que vive en Estados Unidos no será tomada en cuenta en estos contextos. En términos relativos, en comparación a otros flujos migratorios históricos de los Estados Unidos, la población mexicana es de las que son más lentas en su proceso de asimilación a Estados Unidos. Y eso está bien, todos entendemos que hay razones muy específicas que tienen que ver con el perfil de nuestra comunidad y nuestra situación geográfica, etcétera. Pero sin duda un trabajo muy importante que tenemos enfrente en los próximos años es cómo ser un factor positivo en este proceso de asimilación y de empoderamiento allá. Se estima que, por ejemplo,
En Estados Unidos hay más de 5 millones de mexicanos que son residentes legales de ese país que se podrían hacer ciudadanos y no lo han hecho. En el caso de Carolina del Norte, por ejemplo, estimamos más de 50,000 mexicanos que son ciudadanos permanentes, legales de Estados Unidos, que podrían hacerse ciudadanos y no lo han hecho todavía. Las cifras en Georgia son similares, un poco mayores. Esas personas pueden hacerse ciudadanas, obviamente no pierden su nacionalidad mexicana, mantienen su identidad, sus derechos como mexicanos, pero al mismo tiempo su fuerza ya puede ser mucho mayor. Y ese es un papel muy importante, no solo para el Consulado General de México en Atlanta, sino para toda nuestra red consular en Estados Unidos. Y le agradezco mucho el comentario. Muchas gracias a usted por su exposición y por sus puntuales respuestas. Ahora nos tocará deliberar y dictaminar sobre su nombramiento. Estaremos avisándole. Muchas gracias por su participación. Gracias. Le pedimos a nuestra comisión de cortesía si por favor pueden acompañar al ciudadano Francisco Javier Díaz de León. Gracias. Para continuar con el desahogo de nuestra reunión, solicito a la senadora Marcela Guerra si puede someter a consideración de las y los senadores integrantes de estas comisiones unidas, si es de dispensarse la lectura de los considerandos del dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo, por favor. Solicito a los presentes el de poder emitir su voto a favor de la dispensa de la lectura del dictamen, y para ello me permito, primero someto a consideración de la forma acostumbrada. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Por unanimidad. Y segundo, doy lectura al acuerdo único. Muchas gracias, Presidenta. Es único la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 2 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Francisco Javier Díaz de León como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. ¿Es cuánto? Gracias, senadora. Compañeras, compañeros, está a su consideración el proyecto de dictamen. ¿Alguna observación sobre el proyecto de dictamen, colegas? ¿No? Al no ser así, le solicito, por favor, senadora Guerra, someta a consideración. Sometemos a consideración el único, el considerando del dictamen que se leyó. Empezamos por la derecha. Adelante, senador. Sonia Rocha, a favor. Víctor Hermosillo, a favor. Gerardo Flores, a favor. Erika Ayala, a favor. Manuel Cota, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Marcela Guerra, a favor. Patricio Martínez, a favor. Ana Guevara, a favor. Verónica González, a favor. ¿Todos ya votaron? Perfecto. Entonces es por unanimidad, señora Presidenta. Gracias, senadora. En consecuencia, se aprueba el dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Francisco Javier Díaz de León como cónsul de nuestro país en Atlanta, Georgia.